función polinomial de grado cero, en nuestra función polinomial de grado cero, también se denomina como función constante. Esta viene siendo entonces la función constante, su nombre que también se le asigna, y su representación algebraica es f de x es igual a a sub 0, teníamos a sub 0. O también la forma más común de encontrarlo era f de x es igual a c. Normalmente le colocábamos la c, donde c nos hacía referencia a que es la función constante. Esta era entonces su representación algebraica de nuestra función polinomial de grado 0. Y bueno, dentro de esto hicimos el análisis de la función. Una de las cuestiones que analizábamos, por poner un ejemplo, f de x es igual a 3. Gráficamente tendríamos entonces que esta función, una de sus características de la función constante es que 3 era el valor donde tocaba al eje de las ordenadas. Entonces esta función toca al eje de las ordenadas, donde las ejes de las ordenadas es el eje Y, lo toca en 3 positivo. 1, 2, 3, aquí estaría. Y bueno, otra de las características que tenía es que esta función era paralela al eje de las X o perpendicular al eje de las Y. De las paralelas, pues sabemos que son las rectas que nunca se tocan. Pues así tiene que ser. Si es el eje X, la paralela tiene que ser así. O las perpendiculares son aquellas que forman ángulos de 30 grados. Por lo tanto, es perpendicular al eje de las Y. Si este es el eje de las Y, la función constante tiene que estar inclinada para que sea una perpendicular. Entonces, puedo decirlo así, o también que es una recta horizontal. Las rectas verticales están paradas, las horizontales están acostadas. Entonces, es horizontal también. Entonces, esta función toca al eje de las Y en 3, positivo, y es paralela al eje de las X o horizontal. Entonces, tendría yo así mi recta. Esta tiene que ser paralela u horizontal. Esa es la característica que tenían estas funciones. Y son constantes, es decir, su valor para cada valor de x, cuando x toma el valor de menos 1, de menos 2, de menos 3, y sigue siendo menos 3, sigue siendo 3. Cuando toma el valor de menos 2, y vale 3. Cuando vale menos 3, y vale 3. El valor de 1, y vale 3. El valor de 2, y vale 3. Para cada valor de x, y sigue siendo el mismo valor. Por eso es una función constante, porque no varía, permanece constante totalmente. Bueno, entonces así teníamos la característica. ¿Qué teníamos que hacer en la tarea? Teníamos la función, teníamos que graficarlo, ubicábamos donde tocaba el eje de las Y, y de ahí trazábamos una recta totalmente horizontal o paralela al eje de las X, porque ya vimos que son constantes valores. Para cada valor de X hay un valor, es el mismo valor para X. Pues no era necesario hacer nuestro tabulador, no era necesario auxiliarnos de una tablita para graficar 3, menos 2, menos 1, 0, 1, porque todos los valores se simplificaban en que esto permanecía constante, era el 3 en cada uno de los puntos. Bueno, entonces ese era el análisis de la función constante, ¿vale? Si teníamos otro ejemplo, teníamos la función constante f de x es igual a 5 medios negativos, entonces tendríamos que, ubicándola, toca el eje de las y en 5 medios. Aquí tendríamos en un entero, hay 2 mitades. En 2 medios tenemos 4 mitades. En 3 medios, en 3 enteros tenemos 6 mitades. Entonces aquí tendríamos 2, 4, 6, 5 medios, aquí estarían. Y tendríamos menos 5 medios en este punto. Ya una vez identificado donde toca el eje de las y, pues simplemente la trazo de manera paralela u horizontal al eje de las x. Esa viene siendo la regla. Y le colocábamos un nombre. F de x es igual a menos 5 medios. Ese es el nombre de la función que he graficado. Bueno, pues así teníamos entonces lo que era nuestra función polinomial de grado 0, llamada función constante.
y es f de x es igual a c, f de x es igual a una constante, porque los valores permanecen fijos. Ahí tenemos el análisis primero. Y lo que teníamos que hacer, aparte de graficar, pues era escribirlo. Lo mismo que he dicho, pues lo que escribíamos ahí. La función toca el eje de las y en 5 medios negativo y es una recta constante paralela al eje de las x. Bueno, la siguiente función que se analizó fue la función polinomial de grado 1, donde la función polinomial de grado 1 también se nombraba como función lineal. Nuestra función lineal, su expresión algebraica, la expresión algebraica que teníamos en la función lineal era f de x es igual a 1 x a la 1 más a sub 0. Esa era su expresión general algebraica. Hacerlo más para acá. Su expresión algebraica era f de x es igual a 1 x elevado a la 1 más a sub 0. Pero teníamos otra forma más común de encontrarlo en la literatura de matemáticas, que era f de x es igual a m de x más b. Esta era la expresión más común que vamos a encontrar. M de x más b. Esta está. Entonces, esa es la estructura o su modelo matemático de la función lineal o su expresión algebraica de la función lineal. Bueno, pues ya tenemos ahí la función lineal. Ahora hacíamos el análisis de la función lineal. Teníamos una ecuación, por ejemplo, f de x es igual a 3x más 2. Poner un ejemplo. F de x es igual a 3x más 2. Bueno, pues directamente desde acá puedo hacer mi gráfica de la función. Tenemos que estos parámetros, m, que es 3, x, que está aquí, y 2, y el 2, que es la b, cada uno de ellos tenía algunas características que me decían cuál era el comportamiento de la gráfica. En el caso del 3, lo primero que observaba era que 3 es la pendiente. M se le conocía como pendiente y no es otra cosa más que la inclinación de la recta. Esta es la pendiente y hace referencia a la inclinación de la recta. Y observamos el signo. Teníamos que la pendiente, en este caso, es positivo, es mayor a 0, los números mayores a 0 son positivos. Entonces, como es positivo, es una función creciente. Recordemos que las funciones crecientes eran así su estructura. A medida que x va aumentando, el valor de y también va aumentando. Las y también aumentan. Entonces, esa es precisamente la función creciente. Cuando x aumenta, y aumenta también. Entonces, ahí teníamos una función creciente. Las funciones decrecientes, si este hubiera sido el caso que fuera negativo, entonces m sería menor a 0, es decir, sería negativo. Por lo tanto, la función sería decreciente. Y una función decreciente tenemos una recta así, donde a medida que x va aumentando, cada vez que x va aumentando sus valores, ¿qué va pasando con el valor de y? Pues el valor de y va disminuyendo. Y va haciéndose cada vez más pequeño. Entonces, eso es lo que va a pasar con la y. La y disminuye, la x aumenta. Esa es una función decreciente. Pero como aquí en este caso es creciente, quiere decir que nuestra recta que debemos de dibujar tiene que tener esta inclinación. Así. Desde aquí ya analizamos cuál es la inclinación de la recta. Es una función creciente y su inclinación tiene que ser así, porque m es positivo. Ahora, otro de los puntos que teníamos era el valor final, el 2. El 2 me decía, en este caso la b, tenía su nombre y se llamaba ordenada en el origen. Esta es la ordenada en el origen.
La ordenada en el origen me dice dónde va a tocar al eje de las Y, dónde va a tocar al eje, o dónde va a cruzar al eje de las Y. En este caso, la ordenada en el origen, que es la letra B, que está en la posición de la D, es igual a 2. Por lo tanto, va a tocar al eje de las ordenadas en la coordenada 0,2. 0 en X, 2 en Y. X a 0, aquí está, X0, 1 y 2 en Y. Aquí está. Ahí va a pasar tocando al eje de las Y en 2. Entonces, directamente desde acá puedo ir construyendo mi análisis y puedo ir construyendo mi gráfica. Vuelvo a retomar. Primer valor se llama pendiente. MX, aquí está, MX está aquí y esta es la pendiente. ¿Qué debo de observar? El signo. En este caso es positivo, es decir, es mayor a 0. Los positivos están hacia allá y son más grandes que el 0. Entonces tenemos que, como m es positivo, es una función creciente. Va a ser así la recta. Por aquí va a pasar y aquí va a estar así. Otro punto, el 2. ¿El 2 en qué posición ocupa? La ordenada en el origen. B es la ordenada en el origen y vale 2. Por lo tanto, va a tocar al eje de las ordenadas en la coordenada 0,2. Ahí tengo 2 de mis análisis. Tercer punto de análisis. ¿Dónde va a tocar al eje de las X? Donde va a tocar al eje de las X se le conoce como la raíz. La raíz es donde toca al eje de las X. Y para poder obtener la raíz, pues tenemos que despejar a la X. En este caso tenemos que igualarla a 0 y hacer un despeje. Esa es la forma de encontrar la raíz de la función. Entonces vamos a hacer aquí un poquito de espacio y vamos a encontrar lo que viene siendo la raíz de nuestra función. Vamos a subir la función para arriba. F de x es igual a 3x más 2. Este era nuestro punto 1, nuestro punto 2. Ahora vamos a buscar lo que es la raíz de la función. Muy bien, vamos a tomar la función que es 3x más 2, 3x más 2, y lo vamos a igualar a 0. Una vez que igualamos a 0 la función, despejamos a la x. Primero observo que la operación principal esta es una suma de dos valores. Entonces debo de quitar a cualquiera de los dos componentes de la suma. En este caso sería el 2. Está sumando, pasa del otro lado, restando. Entonces tendríamos 3x es igual a menos 2. Y luego aquí tenemos ya un componente de una multiplicación, dos números que se están multiplicando. Como este está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiéndole respecto al signo. X es igual a menos 2 tercios. Y ese es precisamente ya donde va a tocar al eje de las X. Donde 2 tercios, pues aquí tengo el entero, como es negativo, aquí tengo el entero negativo, porque estoy sobre el eje de las X. Lo divido en 3 pedacitos y 2 tercios, pues estaría acá. O lo divido y me da menos 0,66, pasadito de la mitad. Pues ahí estaría precisamente 2 tercios. Y bueno, ya con esos dos puntos, con la raíz, que aquí está la raíz, y aquí está la ordenada, en el origen. Con esos dos puntos trazamos finalmente la recta. Y esta es la recta que hemos analizado. Esta es la recta o la representación gráfica de esta función. Ya nada más le colocamos su función que es f de x es igual a 3x más 2. Pues esa era la otra tarea. La otra tarea era precisamente, les di la función, tenían que hacer el análisis y en base al análisis, pues hacíamos la gráfica de la función. No era necesario hacer un tabulador para poder encontrar eso. Es decir, no era necesario darle valores a X, cualquier número que le dé, para poder graficar. No era necesario hacer eso. Directamente desde aquí ustedes deben de aprender a conocer estos parámetros, qué dice cada uno de ellos para poder graficar. Y bueno, yo les pedí por escrito, lo que la mayoría no hizo fue esa parte, escribir el análisis. Nada más hicieron la gráfica, colocaron el valor de B, el valor de la X y graficaron. No, esa es la mitad de la tarea. Lo que tenían que haber hecho es por escrito.
Y ahí en la tarea venía precisamente escrito cómo hacer el análisis. ¿Qué podíamos decir de acá? La pendiente M es igual a 3, así escrito. La pendiente M es igual a 3. Como M es positivo, es una función creciente. El valor de la ordenada en el origen es 2. Por lo tanto, toca el eje de las ordenadas en el punto 0,2. La raíz de la función la encontramos igualando a 0. Ya después hacen su proceso y decían la raíz es menos 2/3, por lo tanto toca el eje de las ordenadas en el punto menos 2/3, 0. 2/3 y 0. Ahí está. Y luego finalmente ya ponemos nuestra gráfica. Ese era el proceso correcto que tenían que haber hecho para graficar. Toda la parte escrita no la hicieron. Entonces, por favor, completen su tarea y la van a enviar si quieren mejorar su calificación. Bueno, tenemos ahí lo que viene siendo nuestra función constante. Nuestra función lineal. Entonces, ¿qué hemos analizado? Dos funciones. Polinomio, perdón, función polinomial de grado 0 y de grado 1, donde la función polinomial de grado 0 también se llama función constante y la función polinomial de grado 1 se llama función lineal. La representación gráfica, la representación algebraica de la función constante es f de x es igual a c y la función lineal, su representación gráfica es f de x es igual a mx más b. Esto ya se lo deben de aprender de memoria. Esto es lo básico. Ustedes deben de saber que esta es una función constante y cómo se escribe algebraicamente y cómo se escribe algebraicamente la función lineal. Ahí tenemos dos. Bueno, esas funciones lineales, pues cada una tenía su característica. Una de ellas, en la función constante, pues sabíamos que donde se encontraba este valor era precisamente donde trazábamos la recta. Es una recta paralela al eje de las X y toca al eje de las ordenadas en este punto, en el punto C, donde está el valor de la constante. Ese es su análisis nada más. En el caso de la función lineal, bueno, pues la función lineal teníamos que la pendiente me decía si es una función creciente o decreciente. Si teníamos una pendiente positiva, entonces es una función creciente, así sería la recta. Si la pendiente fuera negativa, entonces tendríamos una función así. Esta sería la línea y esta sería la otra, de acuerdo al signo. Entonces aquí me dice ese valor. La inclinación de la recta me la puede dar lo que es el positivo o el negativo de la pendiente. B es la ordenada en el origen. Pues ubicaba que dónde valía, qué valor tenía ese y lo ubicaba en el eje de las Y. Y ese era la ordenada. Después despejaba la función igualando a 0, mx más b igual a 0. Despejo y encuentro el valor de x. Y este valor de x se llama raíz. Bueno, pues aquí buscaba dónde estaba la raíz. Buscaba el valor de la raíz. Y ahí es donde tocaba al eje de las x. Y bueno, con la ordenada en el origen y con la raíz trazaba la gráfica. Entonces, ese era el análisis a partir directamente de la función. Conociendo bien los parámetros, sabiendo qué significa cada parámetro, puedo hacer la gráfica de la función sin necesidad de darle valores. Bueno, pues entonces, en la función lineal, vamos a tener que podemos tener esta estructura. F de x es igual a 3x más 2. F de x es igual a 3x y f de x es igual a x más 2 o f de x es igual a x. En estas funciones, todas las funciones que tengo de ahí son funciones polinomiales. ¿De qué grado es la función polinomial?
El grado, recordemos lo que me lo da el exponente de la variable. Aquí está el exponente de la variable, que no está escrito porque sabemos que todo número elevado a la 1 es el mismo valor. Por eso no se escribe la potencia. Pero esta es una función polinomial de grado 1. Toda esta y estas expresiones son funciones polinomiales de grado 1, porque su potencia de la variable es la unidad. Bueno, como es una función polinomial de grado 1, sabemos que la estructura o la expresión algebraica de la función polinomial de grado 1 es mx más b. Lo acabamos de ver hace rato. Y lo vieron ustedes en la tarea. Mx más b. Esa es su estructura, su expresión algebraica. Entonces aquí, m es 3, x aquí está, y 2 aquí está. La b está aquí. Entonces aquí tengo la mx más b. Ahí está completa su estructura. Pero en el caso de acá, nada más tengo a mx, pero no tengo a b. Se da por entendido que aquí está más 0. Es como si tuviera más 0. Como 0 no aporta nada, pues no existe. Nada más es 3x. Pero si le pongo el más 0, puedo darme cuenta que efectivamente tiene la misma estructura. Mx más b, donde b es donde va a tocar al eje de las y. En este caso, tendríamos que la ordenada en el origen, b, que es donde toca el eje de las y, es en 0. Aquí estaría, aquí. Por aquí va a pasar. Como es positiva, tiene que tener es creciente. Y por ahí va a pasar, por el 0. En el caso de la anterior, pues como ya teníamos el 2, pues sabíamos que pasaba en 2. Aquí pasaba. Pues ahí sí lo identificamos, pero si no tenemos este valor, damos por hecho que aquí hay un más 0. Entonces la ordenada en el origen vale 0 y toca el eje de las y en 0. Ahí es lo que tenemos que tener como razonamiento, que esta también tiene la misma estructura, pero es como si le sumáramos un 0. En el caso de la otra, podemos observar que tenemos a x y tenemos al valor b, pero no tenemos al valor que se encuentra aquí. No tenemos al valor de la m. Entonces no podemos decir que m es igual a 0, que la pendiente vale 0. Porque si vale 0, entonces tendríamos 0 por x es 0. Todo número multiplicado por 0 se hace 0. 0 por x es 0. Y si este es un 0, pues nada más quedaría el 2. Nada más sería f de x es igual a 2. Y esto ya es una f de x igual a 2. Esta es una función constante. Esta es la función polinomial de grado 0. Y no es cierto, porque es una función polinomial de grado 1. Entonces, no puedo decir que la pendiente vale 0 porque no está escrita. Ahí hay un valor que está escrito imaginariamente. Ese valor es la unidad, porque todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo valor. Por lo tanto, 1 por x sigue siendo x. No está escrito, pero aquí hay un coeficiente que es la unidad. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? 1. Aquí tengo que el valor de la pendiente es 1 y es positivo. Por lo tanto, es una función creciente. Entonces ahí tengo ya el valor de m. No puedo decir que m vale 0, porque entonces se reduce a una función constante. Pues ya tenemos ahí el otro análisis. En el caso de esta, nuevamente podemos observar, bueno, en el caso anterior, perdón, teníamos entonces que pasaba por 2 y tiene una pendiente 1 y es positivo. Entonces es creciente. Así sería su grado. En el caso de esta de acá, tenemos que no tenemos nuevamente a más b. No existe más b. Esta parte no existe el coeficiente, la ordenada en el origen o el coeficiente lineal. No existe. Entonces aquí tendríamos que como no existe más b, entonces es como si tuviéramos un más 0 y va a pasar tocando al eje de las y en 0. Y como ya sabemos que aquí la pendiente no está escrita, pero hay una unidad y es positivo, entonces es una función creciente, tocando al eje tocando en 0 precisamente a la ordenada en el origen. Ahí pasaría a tocar. Ahí está nuestro valor. ¿Vale? En los dos últimos casos, en el caso de acá y en el caso de acá, pasa algo curioso.
veamos cómo habíamos dicho que era su gráfica. En el caso de acá, como no tenemos al término constante, que es la b, entonces es como si tuviéramos un más cero. Y este cero dice que va a tocar al eje de las y en cero. En el caso de acá, como tampoco tengo un valor constante, entonces es como si tuviéramos más cero. Y eso significa que va a tocar al eje de las y en cero, porque b es igual a cero. La ordenada en el origen vale cero. Nos toca al eje de las y en cero. ¿Qué pasa cuando buscamos su raíz? ¿Qué pasa si nosotros buscamos su radical? Su raíz. Es decir, ¿dónde va a tocar al eje de las x? El eje de las abscisas. Para buscar la raíz, tendríamos que igualar a cero la función. Entonces la función es esto que está acá. Tendríamos 3x es igual a 0. Está multiplicando, pasa dividiendo, x es igual a 0 entre 3, por lo tanto, x es igual a 0. En el caso de abajo, tenemos f de x es igual a x, tomo la función y la igualo a 0. Bueno, pues ahí está, x vale 0. Pues, ¿qué quiere decir en estos casos? Pues quiere decir que como hace rato observábamos que va a tocar como si tuviéramos más 0 acá, va a tocar al eje de las y en 0, y podemos darnos cuenta desde la misma gráfica que nunca va a tocar al eje de las y más que en el mismo punto donde tocó, perdón, va a tocar al eje de las x en ningún otro lugar más que en el mismo punto donde ya tocó al eje de las y. Exactamente en el mismo punto. La raíz vale ser también. La raíz también es el mismo valor. Tanto la raíz como la ordenada en el origen es la misma coordenada, 0,0. La coordenada de la raíz es 0,0 y la coordenada de la ordenada en el origen es 0,0. Tienen la misma coordenada ambos en estos casos. Entonces, para poderlo graficar, recordemos que necesitamos como mínimo 2 puntos. ¿Qué hacemos entonces aquí? Bueno, pues estamos obligados a darle un valor cualquiera a x. Por ejemplo, f evaluado en 2 sería 3 por 2 es igual a 6. Y mi otra coordenada sería x2 y es 6. 2 y 6, y ahí trazaría el otro punto y por ahí pasaría. En el caso de acá, pues haría lo mismo. Bueno, pues x le doy un valor cualquiera, el valor 1, tanto lo reemplazo aquí y f vale. Entonces es 1 con 1 y ahí estaría mi valor. Pues ahí sí estoy obligado a darle otro valor precisamente a la variable x y evaluarlo en la función para poder encontrar la coordenada. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos un punto de reflexión que ustedes deben de hacer en la función polinomial de grado 1. Bueno, pues vamos entonces con nuestro tema del día de hoy, que es la función lineal. Nuestro tema de hoy va a ser función lineal, donde ya sabemos que nuestra función lineal es f de x es igual a mx más b, pero esta función lineal la vamos a ver como un modelo de variación directa, como modelo de variación directa. Vamos a partir de nuestra función lineal y lo vamos a analizar como un modelo que se va a llamar modelo de variación directa, donde el modelo de variación directa vamos a tener que su expresión algebraica es f de x es igual a k por x. Esta es el modelo de variación directa. Esto que está aquí es lo que se va a conocer como nuestro modelo de variación directa. Todo esto. Este es nuestro modelo de variación directa. Esto que está acá. F de x es igual a k por x. Y podemos observar que esto es lo mismo que está acá. Por eso se llama que es la función lineal expresada como un modelo de variación directa. Porque aquí
tenemos que es como el caso que les mencioné hace rato. F de X es igual a K, donde K es M. X, aquí está. No está el signo más. No está la B. Estos dos no están. Pero es como si tuviéramos más C. Entonces, quiere decir que nuestro modelo de variación directa, si nosotros lo analizamos, como hemos aprendido a analizar las funciones lineales, podemos darnos cuenta que este modelo, la M es la K, y que el signo de la M es mayor a cero, es positivo. Por lo tanto, es una función creciente. Siempre nuestro modelo de variación directa será una función creciente. Y otra de las cosas es que la ordenada en el origen, que es la B, es cero, porque aquí es como si tuviéramos más cero. Nos va a tocar el eje de las y en cero. Ahí, a partir de ahí, sería nuestro modelo de variación directa y es una función creciente. Este es el gráfico de esta función lineal como modelo de variación directa. Esa es la gráfica respectiva de acuerdo a lo que hemos aprendido en el tema anterior. Esta sería su gráfico. Este es el gráfico de estas funciones. ¿Qué nos dice ese gráfico? Yo tengo una X1, me voy a hacer un poquito más grande. Ya hemos concluido que esta es nuestra gráfica. Entonces, vamos a darle valores a X, vamos a darle valores a X, vamos a darle valores a X. Vamos a tener aquí valores de X, valor de Y, valor de Y, valor de Y. Y aquí vamos a tener otra X, como mencionado. Si tengo una X1, nuestra función iba así. Así era nuestra gráfica. Para este valor de X, voy a tener un valor de Y aquí, una Y1. Pero ¿qué pasa si yo la aumento? Esta X que está aquí es más grande que esta X que está anterior. La X2 es más grande que X1 por el orden de los números. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que esta es más grande que esta. Entonces, si a X aumenta, ¿qué va a pasar con el valor de Y? Pues Y también va aumentando, porque aquí mi gráfico iba en 1, 2, 3, 4 y así va la numeración. Entonces aumenta Y. Ahora, si vuelvo a aumentar a X otra vez, vuelvo a darle otro valor que aumente, llamémosle una X3, ¿qué va a pasar nuevamente con la Y? Vuelve a aumentar. ¿Qué quiere decir entonces? Que a medida que X aumenta, a medida que la X fue aumentando, la Y fue aumentando también. ¿Qué va a pasar si las hago disminuir? Ahora, pues, mi X1, voy a partir ahora de acá. Este es mi X original, de ahí voy a partir. Pero le voy a reducir el valor. Ahora voy a hacer un número más pequeño al que yo tenía originalmente. Entonces, en esta X1, este es el valor Y1. Pero si en X2, su valor que le sigue sería este. En este caso, esta es una X3, la sigo disminuyendo. La Y3 quedaría acá. Y si la sigo disminuyendo, llamémosle X4, el valor, aquí estaría la Y4. ¿Qué pasa con la Y? Disminuye. A medida que X disminuye, la Y también va disminuyendo. A medida que X va aumentando, Y va aumentando. Este es lo que se le conoce como una variación directa. La variación directa no es otra cosa más que cuando una variable aumenta, la otra aumenta también. Si una variable disminuye, la otra disminuye también. Es más a más y menos a menos. Más valores, más aumento en X, más aumento en Y. Menos aumento en X o disminución en X, disminución en Y. Esa es la variación directa. Ahora, en la variación debe de ser proporcional. Los aumentos, para que tenga esta forma, nuestra recta, quiere decir que estos aumentos tienen que ser proporcionales. Y los aumentos proporcionales me los va a dar la K. Esta acá es la pendiente. Y la pendiente es la variable de proporción. Entonces, la K la vamos a conocer
como una constante de proporcionalidad. K es igual a algo que se llama constante de proporcionalidad. La vamos a conocer como nuestra constante. ¿Por qué es constante? Es una constante porque su valor va a permanecer fijo en todos los valores. Para todos los valores de X, la constante es la misma. Recordemos que K es la inclinación de la recta y no puedo cambiar la inclinación de la recta en los puntos porque es la misma recta. Entonces, para cada valor de X, la inclinación es la misma. Sigue siendo la misma inclinación. El ángulo que tengo aquí es el mismo ángulo que está aquí y es el mismo ángulo que se forma aquí y es el mismo ángulo que se forma aquí. Tengo la misma inclinación en cada uno de sus puntos. Quiere decir que es la misma M. Recordemos que M me da la pendiente de la recta y la pendiente se traduce en ángulo de inclinación. Pues para cada punto que tengo es la misma inclinación. Por eso la K es una constante. Quiere decir que es la misma inclinación. Y se llama constante de proporcionalidad. Nuestra constante de proporcionalidad es la K. ¿Cuál es el valor proporcional en cada uno de los valores? ¿En qué proporción va a aumentar la Y cuando aumenta la X? ¿En qué proporción va a disminuir la Y cuando la X disminuye? Eso me lo va a dar la constante de proporcionalidad. Pero ¿cómo obtenemos a la K? Bueno, vamos a hacer que f de x, nosotros sabemos, ya lo hemos trabajado muchas veces, sabemos que f de x es lo mismo que escribir y. Entonces vamos a reemplazar esta f de x por una y. Entonces tenemos que y es igual a k por x. Despejamos acá, está multiplicando la x, va a pasar dividiendo. Entonces tenemos que y entre x es igual a k. Este es mi constante de proporcionalidad. Por lo tanto, aquí sabemos que k es igual a y entre x. Esta es mi constante de proporcionalidad. Aquí está la fórmula. Ya he concluido a dos cosas. Vamos a aterrizar todo lo que hemos analizado. El modelo de variación directa que se expresa de esta manera, f de x es igual a k por x, es una función lineal, porque tiene la estructura de la función lineal y aparte es un polinomio de grado 1, donde k es la pendiente. Y como k es positivo, pues tiene que ser una función creciente. Ahora, aquí la ordenada en el origen es más 0. Como es 0, quiere decir que pasa por el origen. Y de ahí empieza la gráfica de la ecuación. Entonces, esta es la constante de proporcionalidad. Entonces, K es el aumento que va a tener nuestros valores. Otra de las cosas que aprendemos es que a medida que los valores de una variable aumentan, la otra también aumenta. A medida que los valores de una variable disminuyen, la otra también disminuye. Disminuyen en la misma constante de proporcionalidad o aumentan en la misma constante de proporcionalidad. Este me va a dar los aumentos o las disminuciones de la misma forma constante. ¿Por qué constante? Porque deben de tener la misma inclinación, deben de tener el mismo valor. La m sigue siendo la misma en cada uno de sus puntos, donde m es la pendiente. Si nosotros despejamos directamente de acá, sabemos que la constante se obtiene de dividir y entre x. Esa es la constante de proporcionalidad. Así la vamos a obtener. Bueno, pues con estos dos valores vamos a trabajar ahorita. Ya hemos analizado cómo es la gráfica y qué significa cada uno de los valores. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con nuestros valores. Vamos a pasar esta constante de aquel lado. Entonces aquí tenemos que K, que es la constante de proporcionalidad, es igual a Y entre X. Esa sería su fórmula. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ejemplificar con números y a partir de ahí pues vamos a empezar a resolver ejercicios. Vamos a tener un ejercicio donde nos dice que se van a comprar 3 libros. Tenemos el libro 1, el libro 2 y el libro 3. Aquí tenemos nuestros 3 libros. Libro 1, libro
2 libros. Los 3 libros son los mismos. Son los mismos libros, mismo autor, mismo tema, mismo todo. Entonces, en estos 3 libros, pues tienen el mismo precio. Bueno, pues se compran entonces 3 libros y estos libros se paga por ellos la cantidad de 150 pesos. Se paga 150 pesos por los 3 libros. ¿Vale? La pregunta sería, ¿cuánto se paga por 5 libros? ¿Cuánto se paga por 5 libros? Esa sería nuestra pregunta. Se compran 3 libros y se paga por ellos 150 pesos. ¿Cuánto se pagará por 5 libros? Bueno, como hemos dicho que los precios permanecen constantes, entonces vamos a formar nuestra modelo de variación directa. Para formar nuestro modelo de variación directa, primero debo de encontrar el valor de K. Ya que tengo el valor de K, ya me voy directamente al modelo de variación directa. Entonces, el valor de K, que es la constante de proporcionalidad, está formado por Y entre X. Pero nosotros sabemos que en nuestra forma general de nuestros valores, aquí tenemos de nuestra función, perdón, f de x es igual a K por X, perdón. Sabemos que f de x es lo mismo que Y. Entonces aquí es K por X y esto es Y es igual a K por X. Esta es la misma que esta. Nada más que en lugar de f de x pusemos aquí. Bueno, si estas dos son las mismas, entonces sabemos que una variable depende de otra. A medida que le doy valores a x, voy a tener los valores de y. No al revés. No le doy valores a y para tener valores de x, porque no es una función inversa. Aquí en este caso, esta sería mi variable independiente y esta sería mi variable dependiente. Esta depende. Entonces aquí tengo que esta es mi variable independiente dividido entre mi variable independiente. Entonces debo de identificar cuáles son mis variables. Eso es lo que tengo que hacer acá. Para poder encontrar la constante de proporcionalidad, primero debo de identificar mis variables. ¿Quién depende de quién? ¿Cuáles son mis variables acá? Mi primer variable es la cantidad de libros. Este es mi primer variable. Mi segunda variable es el costo de los libros o el precio de los libros. Este es mi segunda variable. ¿Quién depende de quién? El costo depende de la cantidad de libros que adquiera o los libros dependen del costo. ¿Quién depende de quién? Bueno, pues puedo observar que lo que yo voy a pagar, que se llama costo, lo que a mí me cuesta, el costo va a depender de cuántos libros compro. Pues esta es mi variable dependiente. Y esta es la variable independiente. Ya identifiqué las variables. Si ya sé que esta depende de esta, entonces esta es la letra Y. Y esta, como es independiente, esta es la letra X. Y ya me voy directamente a mi constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad K es igual a 150, que es el valor de Y, dividido entre la X, que es la variable independiente, que en este caso sería 1, 2, 3 libros. Entonces ya tengo ahí el valor de K. Entonces K es igual, hago la división, 150 entre 3 y toca de a 50. K es a 50. Esta es la constante de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que compre más libros, entre cada libro que le adicione, se va a aumentar 50 pesos más. Y cada vez que disminuya un libro menos, pues voy a disminuir en 50 pesos menos la otra variable. A medida que una aumenta, la otra aumenta, pero ¿en qué proporción va aumentando? Pues va aumentando de 50 en 50. Y a medida que una disminuye, la otra disminuye. ¿Pero en cuánto disminuye? Pues de 50 en 50. Esa es la variable, la constante de proporcionalidad, lo que me está diciendo.
este valorcito que es la pendiente, me dice en cuánto aumenta, en cuánto disminuye las variables. Bueno, pues ya tenemos ahí entonces nuestro razonamiento. Ahora, ya que tenemos acá, K es a 50, pues ya me voy a mi modelo. Mi modelo f de x, pero x lo voy a evaluar en la pregunta. ¿Cuánto se pagará por 5 libros? Dice que x son la cantidad de libros. Aquí ya lo había descifrado. Por lo tanto, x vale 5. El modelo evaluado en 5 es igual a k, que es 50 por 5. F de x, f de 5, evaluado en 5, perdón, es igual a 50 por 5, son 250. Entonces, la respuesta es, se pagan 250 pesos. Ahí está mi respuesta. La respuesta localizada directamente desde el modelo de variación directa de una función lineal. Esa sería entonces mi razonamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces. Vamos con otro ejemplo. Ya en este ejemplo ustedes lo van a resolver, así es que tengan a la mano sus calculadoras. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya resolví uno y está sencillo. No está tan complicado el proceso que estamos realizando. Bueno, pues vamos entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a tener que un automóvil, vamos a hablar de un automóvil. Este automóvil va a recorrer 75 kilómetros. Vamos a tener que su recorrido es de 75 kilómetros. Y esos kilómetros los va a recorrer en 80 minutos. La pregunta es, ¿qué distancia recorre en media hora? ¿Qué distancia recorre en media hora? Esa sería nuestra pregunta. Tenemos un automóvil que avanzó 75 kilómetros en 80 minutos. ¿Qué distancia va a recorrer en media hora? Esa sería nuestra pregunta. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahí? Héctor, ¿qué es lo primero que haría? ¿No? ¿No haría nada? Gabriela, Elías, Gerardo. La variable Perdón, no te escuché bien. ¿Queríamos? buscaría la variable dependiente y la variable independiente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son mis variables, quién depende de quién, para poder formar la constante de proporcionalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Primero vamos a identificar quién depende de quién. Bueno, ¿cuáles son mis variables? Aquí están kilómetros y minutos. Los kilómetros aquí hace referencia a la distancia recorrida. Y los minutos aquí hace referencia al tiempo en que tardó en recorrer esa distancia. Entonces tenemos el tiempo medido en minutos y la distancia medida en kilómetros. Ahí están mis dos variables. Esta es mi variable y esta es mi variable. ¿Quién depende de quién? El tiempo depende de la distancia o la distancia depende del tiempo. ¿Quién depende de quién? Pregunta, ¿quién depende de quién? ¿No? ¿Nadie? Miguel, Luis, ¿quién depende de quién?
Jonathan, ¿quién depende de quién? No, estamos de oyentes nada más. Recuerden que ustedes hacen la clase, ¿eh? Bueno, en este caso, el tiempo no va a depender de la distancia, sino la distancia depende de cuánto tiempo se esté recorriendo el automóvil. Entre más tiempo, más distancia, y entre menos tiempo, menos distancia. Entonces, la distancia depende efectivamente del tiempo. Entonces, vamos a tener que la distancia va a ser nuestra variable dependiente, porque la distancia depende del tiempo, y el tiempo es la variable independiente. Entonces, esta es la y, esta es la x. Ya tengo identificadas mis variables. Ahora sí puedo encontrar la constante de proporcionalidad. ¿Cómo quedaría la constante de proporcionalidad? ¿Qué valores escribo? ¿No? 75/80, ¿no? Correcto. Y es a 75. X es a 80. 75 ochentavos. 75 ochentavos pues no me da un número entero. Como no me da un número entero, pues así lo puedo dejar como fracción. Me da un valor decimal, entonces se puede quedar como fracción. Pero también lo puedo reducir. 75 de 10 ochentavos es el equivalente a 15 dieciseisavos. Haciendo la reducción nos dan 15 dieciseisavos. Puedo dejarlo así o puedo reducir. Normalmente es reducirlo para trabajar con números más pequeños. Pues ya tengo que la constante de proporcionalidad vale 15 dieciseisavos. Muy bien, ahora me voy directamente a mi modelo. La función evaluada en la pregunta, ¿qué distancia recorre en media hora? Aquí tenemos entonces que media hora hace referencia al tiempo. Y el tiempo es la variable independiente, que es la x. Por lo tanto, f de x, en lugar de escribir x, voy a escribir lo que me preguntan. ¿Cómo puedo escribir aquí media hora? Así lo escribo. ¿Sería correcto? ¿Cómo está medido el tiempo aquí? ¿En qué? Por En minutos. minutos, ¿no? La tengo en minutos. ¿Cómo voy a escribir media hora entonces? Pues en minutos, no en fracción. Entonces, ¿cuántos minutos hay en media hora? 30. Pues aquí voy a tener que el modelo de variación directa evaluado en 30 va a ser igual a 15 dieciseisavos, que es lo mismo a 75 ochentavos, nada más que reducido, por 30. F de x, f de 30, es igual. En este caso de la multiplicación, aquí ya tengo k por x, aquí ya es k por x. En el caso de la multiplicación, pues es hacerle fracción al entero. Y la multiplicación es directa. Entonces tendríamos 15 por 30 y luego 16 por 1. Pero cuando hagamos 15 por 30 y 16 por 1, pues me va a quedar 15 por 30 y 16 por 1 es 16. O sea, que es 15 por 30 entre 16. Directamente desde aquí lo puedo hacer. 15 por 30 entre 16. Porque si hago la multiplicación, así quedaría. Entonces, haciendo la multiplicación de 15 por 30 y dividido entre 16 dan 28.125. 28.125. Ese es el valor del modelo de variación directa evaluado en 30 minutos. Por lo tanto, mi respuesta que dice qué distancia recorrerá en media hora, pues 28.125 kilómetros. Es lo que va a recorrer en media hora. Y bueno, pues podemos observar entonces que no está tan complicado nuestro modelo de variación directa. Nada más es identificar nuestras variables y resolver.
Bueno, pues eso sería todo nuestro tema del día de hoy. Ya les voy a compartir el material. De hecho, ya está en YouTube, ya subí el video. Si lo quieren ver ahí en mi canal, pues